Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad, con todos los temas que a vos te va clarificando la realidad que vivimos. Enseguida vamos aquí a hablar también con los dirigentes sindicales de Vialidad a propósito de este informe que ayer comentábamos aquí, que publicó Tuni Coleman en Página 12, y que informe de Vialidad Nacional que desmiente al gobierno de Mauricio Macri respecto a la obra pública a nivel nacional. El contraste con obras iniciadas durante el gobierno pasado y el gobierno de Macri, notoriamente a favor, lo dice Vialidad, a favor del gobierno anterior. Y vamos con otra parte de este informe que justamente ayer empezábamos a mostrar. Vialidad contradice a Macri. 500% se redujeron las obras viales durante el gobierno de Macri. Las rutas en mal estado se duplicaron en 3 años. Hubo obras por 3.035 kilómetros en promedio. Repavimentación más que nada. Inversión 357 millones de dólares por año. Periodo 2004-2015 se hicieron obras por 4.515 kilómetros al año. La inversión 807 millones de dólares por año. En la comparación con lo que ha hecho el gobierno Macri a favor del periodo del gobierno anterior. La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra atravesando uno de sus peores momentos, con una estructura totalmente desvirtuada, llena de cargos jerárquicos superfluos, sin ningún tipo de relación con la actividad y con una absoluta anarquía. Reitero, esto lo está diciendo el informe de Vialidad Nacional, no lo está indicando Página 12. Esta anarquía generó un caos institucional que se ve reflejado en la performance de Vialidad, que ha visto diezmado el cumplimiento de sus objetivos, es decir, planificar, proyectar, construir y conservar los caminos. Fernando Alonso, que tenés más información. Sí, este es, como decíamos, Gustavo, el informe que preparó el Sindicato de Empleados y Trabajadores de Vialidad, que acompaña un proyecto de ley que declara la emergencia en toda la red vial nacional. Tenemos algunas fotos que acompañan este informe y que muestran el estado de gravedad de destrucción de las rutas. Ahí tenemos Ruta Nacional 158 en Córdoba. Estamos hablando de rutas cuyo mantenimiento corresponden a Vialidad Nacional. No son rutas provinciales, no son caminos locales, son rutas que corresponden a Vialidad Nacional. Ruta Nacional 86 en Formosa. Miren hasta dónde llega la vegetación, arriba de la ruta. Miren lo que es este tramo. Desapareció el asfalto, es lo que queda. Es un estado muy lamentable. Y las empresas cobran porque muchas de estas rutas están concesionadas para el mantenimiento por distintas formas contractuales. Hay empresas privadas que están cobrando por mantener rutas que después no lo hacen. Ruta Nacional 127 en Entre Ríos. Creo que de todas hay alguna foto de la autopista Rosario-Córdoba en un estado deplorable, donde un juez incluso en algún momento obligó a no cobrar el peaje si seguía en ese estado de abandono de las rutas. Este informe la tenemos a Graciela Aleña, que es la secretaria general del sindicato y que va a dar algunas precisiones. Este informe, Gustavo, es lo más profundo que se hizo relevando el estado de las rutas en todo el país. Un informe donde no solo se presenta el estado actual, sino que se dan algunas pautas y algunas ideas para revertir esta situación, Gustavo. No, y además, sobre todo, cuando vos bien lo indicabas, cuando hay rutas concesionadas con peajes, que son un desastre. La autopista Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires, a la altura de Varadero, tiene tramos con pozos. La autopista mesopotámica, que es una obra muy importante que realizó en su totalidad el gobierno anterior,
cuando dice Macri que el gobierno anterior no hizo obra, la autopista mesopotámica como entrerriano, que hace más de 50 años que voy y vengo en esta ruta y sabíamos lo que era la ruta de la muerte, tiene en la actualidad kilómetros que son un desastre como autopista y pagás de peaje más de 380 pesos de aquí a Concepción del Uruguay, ida y vuelta, y marcan realmente autopistas sin banquinas, mal marcadas. Realmente ahí es donde también el Estado tiene que controlar. A ver, Graciela Leña, justamente Fernando recién te nombraba. Graciela, buenas noches. Este informe desnuda un poco también lo que el gobierno pretende meter como relato, pero que no es verdad, ¿no? Sí, en realidad buenas noches Gustavo, y gracias por invitarnos nuevamente. La realidad es que lo que estamos mostrando nosotros, ¿no es cierto? Por eso nos aseguramos tomar fotografías de las rutas, de las condiciones en que están las rutas, porque realmente el gobierno, el presidente, el ministro Dietrich, todo lo que hacen es un relato. Entonces, terminaron el otro día en la ruta 7, no llegaba a 8 kilómetros y parecía que habían inaugurado una obra súper importante. Y las rutas seguras que el ministro se jacta de que van a construir más de 4.800 kilómetros, no se construyó nada. Entonces la sociedad tiene que saber, Gustavo, cuál es la realidad y el peligro que está corriendo de transitar nuestra ruta. Bien, ahora Graciela vamos a seguir, un primer pantallazo, ya venimos y profundizamos. Juana Morín, vamos Juan, buenas noches nuevamente. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy, teóricamente, la Comisión de Seguimiento y de Investigación de lo que pasó con el submarino San Juan tenía que presentar un dictamen, ¿no? Así es, un tema que por suerte en este canal no abandonamos, a diferencia de prácticamente todos los medios de comunicación hoy en la Argentina. ¿Qué sucedió con el ARA San Juan? Hace 2 años casi se creó la comisión investigadora para determinar en el Congreso, a través de diputados y de senadores de todos los partidos, qué había sucedido y quiénes son los responsables del hundimiento del submarino ARA San Juan. Hoy la comisión se reunía y en forma reservada se tenía que firmar el decreto final, digamos, el informe final que determinaba las responsabilidades y que, como ayer repasábamos, caían sobre algunos funcionarios importantes del gobierno en un año electoral, por lo cual los legisladores de Cambiemos no querían firmarlo o iban a poner excusas. Bueno, dicho y hecho, terminó sucediendo lo que nosotros anticipamos acá en C5N, y que es de qué forma escaparon de los legisladores de Cambiemos diciendo que estaba faltando un informe que iba a llegar de último momento de las Fuerzas Armadas. A lo que le dijeron, no estaba pautado que llegara ningún informe más, ya opinaron 60 expertos, ya pasaron por el Congreso, familiares, militares, se han hecho informes técnicos, contamos los informes de las auditorías. No hace falta nada más. Recordemos los legisladores que vos bien los marcaba ayer. Por favor. Montenegro, Bullrich, Petri, Brizuela, legisladores del oficialismo que están tratando de parar o de obstaculizar el informe, ¿no? Exactamente. Hoy en la Cámara dijeron, no, vamos a tener que esperar, nosotros no firmamos nada hasta que no incorporemos este informe. Nadie sabía del informe directamente, ni familiares, ni legisladores de la oposición, ni los expertos técnicos que participaron de la bicameral. La verdad, es muy curioso esto, el informe ya está hecho, ¿y qué sucedió? Se tomó un cuarto intermedio hasta el día martes, se espera que el martes sí firmen todos, estos 4 probablemente en disidencia, como anticipamos, porque no quieren implicar al ministro Aguad, y se les entregó una copia a cada uno de los representantes de la comisión bicameral del ARA San Juan del informe final reservado, así que si se filtran los medios ya sabemos que fue alguno de los integrantes de la comisión, para que lo lean y que el martes sí rubriquen la firma. Si quieren firmar en disidencia, que lo hagan, pero que sí cuenten por una cuestión hasta parlamentaria y de respeto a los familiares, que lo firmen. Si te parece, vamos a ver un breve punteo, muy respetuoso con las conclusiones del informe final, muy por encima porque por cuestiones reservadas preferimos esperar al 18 de julio que se conozca públicamente. Lo más importante del informe es que confirma que el submarino no debió zarpar porque no estaba en condiciones de hacerlo. Esto lo dicen los informes incluso. Nosotros mañana tendríamos que volver a mostrar, Juan, mira, al aire estamos produciendo, un informe exclusivo, con documentación exclusiva que tuvimos aquí en Minuto 1 sobre los informes de la propia Armada y del ministro anterior, que ahora es candidato en La Rioja, que demostraban esto, que el submarino no debía zarpar. Ahora terminamos de ver este punteo y vemos algunas cosas del informe, pero la verdad es que hay informes de auditoría de 2016, insospechados de estar políticamente utilizados, que determinan que el submarino no estaba en condiciones
de salir. El accidente pudo haberse evitado si se hacían las reparaciones que había solicitado la auditoría realizada a fines de diciembre de 2016, gestión de Julio Martínez. Y vamos con la próxima placa. Insisto, me parece que es un tema realmente muy grave y habla de la desidia del Estado, de lo que no fue una tragedia, de alguna forma fue una masacre porque los mandaron al muere a los 44 tripulantes del Ara San Juan, hay que decirlo con todas las letras, Gato. El informe involucra tanto a Julio Martínez, el ex ministro de Defensa, hoy devenido en candidato a gobernador de La Rioja. Increíble. Tanto como Oscar Aguad, hoy ministro de Defensa, aún habiendo negado que el levantamiento Cara Pintada se tratara de un intento de golpe de Estado. No, y responsabilizando por el hundimiento a los submarinistas, lo más canalla que pueda haber dicho. Bueno, el informe también confirma eso, que no hay responsabilidad por parte de los tripulantes, que era algo obvio, pero parece increíble tener que aclararlo por los dichos del ministro de Defensa. También confirma que no se hizo ninguna de las 33 observaciones planteadas en la auditoría de 2016. ¿Sabes en qué estado estaban dentro del sistema del Ministerio de Defensa? En estado de reparación, como que todavía se estaba reparando, como que esto estaba observado y sin embargo lo sacaron a flote igual al submarino. Una cosa realmente gravísima y uno se pregunta, ¿están en condiciones las Fuerzas Armadas de hacer las tareas que hacen? ¿Cuántos submarinos ahora San Juan hay hoy en día? ¿Cuántos? Bueno, un tanque que el otro día se quedó sin frenos en Paraná y se estrelló con un árbol en el medio de un desfile. Digo, realmente habla de un estado muy precario de las Fuerzas Armadas y de informes de auditoría que lo habían anticipado y tanto Martínez como Aguad obviaron todo esto. El martes se tiene que firmar el informe final. Esperemos que los legisladores de Cambiemos recapaciten y lo hagan. Está la senadora nacional Magdalena Odarda, que ha sido una seguidora junto a este programa de todo este tema. Magdalena, ¿hay presión del gobierno o del oficialismo para evitar que este informe salga? No hay presión porque ya tenemos la decisión tomada de quienes vamos a firmar el informe, que va a ser el único informe. No va a haber dos informes como se quiso engañar a la opinión pública. Va a haber un solo informe y va a haber disidencias seguramente de algunos senadores y diputados de la bicameral que pertenecen al oficialismo. Pero lo que sucedió hoy es así como lo han relatado. El oficialismo vino con una propuesta de dilatar esta firma del informe con un pedido de incorporar mayor documentación. Nosotros dijimos que ya no es el momento, ya están fijadas las fechas incluso para el informe final, que va a ser el día 18, y que vamos a mantener esa fecha. Lograron llevarnos hasta el martes, que el martes va a haber una especie de lectura final del informe y bueno, la firma se va a llevar adelante el martes, pero lo que no se va a mover es que el jueves que viene vamos a hacer la presentación pública de este informe que ustedes están relatando. Bien, ahora seguimos, Magdalena, ahora seguimos. No? Era una línea, ahora seguimos con el tema. Irina Hauser, el tema del correo, otro tema que no se olvida y no lo olvidamos aquí en Minuto 1. ¿Novedades ahí, Irina? En este caso, un fallo de la Corte en el día de hoy que deja firme una decisión de Cámara que obliga a la empresa SOCMA, es decir, al grupo Macri, a pagar una deuda con una aseguradora que se contrató justamente en el momento de la licitación del correo. SOCMA, la empresa del grupo Macri, de la familia Macri, no quería pagar esta deuda con la aseguradora. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que justamente está en concurso de acreedores. Es decir, el correo no solamente no le quiere pagar al Estado, los Macri no solamente no le quieren pagar al Estado, tampoco quieren cumplir con estas obligaciones que contrataron en ese momento justamente para dar un respaldo al Estado en el momento que se hacía la contratación. Es decir, la Corte está dejando firme una decisión que afecta a SOCMA y podría llegar a tener que pagar más de 42 millones de pesos. 42 millones de pesos de la década del 90, de 1990. Que vaya a saber, Irina, cuánto es actualizado, porque todas esas cifras seguramente... Sumarle los intereses, ¿no? Te tenés que sumar todas las actualizaciones, es parte de la gran deuda concursal que tiene el Correo Argentino, y que en este caso SOCMA, porque hay una trampa, cuando SOCMA firmó, cuando el Correo Argentino contrató este seguro, era un seguro de caución que el Estado argentino ejecutó y cobró,
cuando firmó eso, hizo una trampa, se reaseguró a sí misma, prometiéndole a la compañía de seguro que no iba a fallar, de que no le iba a fallar nunca el Estado y que si fallaba, ellos mismos ponían la plata. Una vez que fallaron, nunca pusieron la plata y generaron esta deuda que el SOCMA dice, bueno, si está en el correo, que se quede en el correo. Y la empresa dice, no, ustedes prometieron pagarlo como SOCMA y como SOCMA es que los están ejecutando. Así que una nueva deuda de SOCMA generada a través del correo argentino. SOCMA, hay que decirlo, es una de las controlantes del correo. SOCMA es el correo. O sea, esto es lo que no se puede negar y es lo que la Corte está firmando a través de esta decisión. Bueno, vamos a seguir este tema que no lo olvidamos. Día a día nos enteramos en la Ciudad de Buenos Aires, este programa están aquí los laburantes que se quedan despedidos producto de la crisis económica de este gobierno, los hemos receptado, los mostramos, pero en las últimas horas se confirmó finalmente el cierre de un emblema gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires y de la calle Lavalle. ¿Quién no ha ido en algún momento? Lo miro a Plaini, que está aquí, ahora vamos a hablar, al Palacio de la Papa Frita, en la calle Lavalle. Está Cristian Minich allí porque finalmente cierra sus puertas. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, ya se ha concretado el cierre del Palacio de la Papa Frita y esta es la triste imagen de un lugar ícono de muchos años, desde la década del 50. Desde 1952, este fue el primer local del Palacio de la Papa Frita que ha cerrado sus puertas en los últimos días. Esto es todo lo que quedó. El cartel representativo de la cadena, este es el ingreso. Ha quedado, si se quiere, paradójicamente pegado allí el menú también en la puerta, pero ya mudaron todo en estos últimos días. Sacaron las mesas, retiraron las sillas, todos los elementos de la cocina y este local vaya uno a saber en qué se va a convertir, pero sí, después de tanto tiempo, por supuesto, se ha generado melancolía, es uno de los lugares declarados notables, inclusive, por la ciudad. Y bueno, lo que nos han comunicado, Gustavo, es que no se podía afrontar el alquiler del local, que asciende aproximadamente a unos 250.000 pesos, y esto llevó finalmente a la decisión de los dueños de cerrar las puertas. Así está ahora el Palacio de la Papa Frita. Bueno, no, realmente da mucha pena, porque son no solamente que íconos, sino que son puestos de laburo menos, ¿no? El gremio gastronómico lo está sufriendo como muchas otras. Tenemos aquí para repasar justamente lo que ha pasado en los últimos días. Gracias, Cristian, gracias. Hasta luego. El informe que publicamos y que mostrábamos ayer, 7.518 empresas que cerraron en lo que va del año. 15.424 son las firmas que cayeron desde que asumió Macri. Otro emblema, Tía Maruca. ¿Quién no se ha comido una galletita de Tía Maruca? Los 400 trabajadores de la planta de Tía Maruca en San Juan cobran los sueldos atrasados. Aún no les pagaron el aguinaldo. El dueño de la firma salvó hace 2 años a esos mismos empleados cuando PepsiCo anunció que dejaría de operar. La planta hoy está en crisis como muchas otras empresas. Como muchas empresas de la Argentina que están pagando en cuotas el sueldo a sus empresarios. Por eso estamos hoy con el hashtag de la crisis ni hablar, porque Macri, que envalentonado está, tira contra todos, pero de estos temas de la crisis ni hablar. Se lo preguntábamos recién a Rodríguez Larreta, si no había sido mala praxis económica. Dice que no, que confían en que se va a recuperar la economía, que aún no muestra signos, pero sí, el presidente tiene, por ejemplo, tiempo para ir durísimo contra los sindicalistas. Omar, hoy lo escuchamos al presidente, ¿no? ¿Por qué no recordamos lo que dijo, y se lo mostramos a Plaini, lo que dijo el presidente Macri a la CNN? Por el señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es
dejar a mucha gente sin trabajo. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros que lo pueden llegar a tener. El señor Vidó, que lo llama, pero Vidó, en vez de darle vergüenza. ¿Y por qué tiene que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Gente, insisto, que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, donde exige que todos tiremos del carro en la misma dirección. Omar, buenas noches. Buenas noches. Claramente es la impotencia de un presidente que sabe que en octubre se va. Pero tiene varios componentes esto. En primer lugar, todos sabemos que este es un presidente antisindicalista, antiobrero. Es el gobierno más antisindicalista que ha tenido la democracia argentina, no hay ninguna duda. En segundo lugar, él claramente cree que el mejor sindicato es el más débil o el que no existe, porque está en su concepción, en su filosofía, en cómo él entiende. Individuos sin identidad, sin pertenencia, en eso cree el presidente. Y ahora, obviamente, ya en campaña electoral, vuelve a la carga sobre las instituciones sindicales, personalizando en compañeros como Hugo y Pablo Moyano, como Pablo Viró, como Sergio Palazzo, a quien les doy desde aquí mi solidaridad. Pero esto ya lo ha intentado Gustavo. Intentó disciplinar a las organizaciones sindicales, recordarán todo, hace poco más de 2 años cuando intervino nuestra organización, una barrabasada jurídica que le duró 30 días. Y ahí lo dijimos en la CGT. El primer intento disciplinador del presidente Macri fue aquel. Y no cejó en eso. Y ahora mucho más, porque sabe que le quedan alrededor de 150 días de gobierno. Entonces trata de hacer una campaña sucia, descalifican a la oposición, ahora lo citan a Alberto Fernández a tribunales, descalifican a Axel Kicillof, lo hacen con la dirigencia sindical. Ahora, lo que queda claro es el fracaso del gobierno de Cambiemos. Todo su trazado económico lo único que generó fue más pobreza, más indigencia, una inflación anual casi del 60%, tarifazos de entre el 3.000 y el 4.000%, un endeudamiento externo pocas veces visto. Pero te quiero decir algo más. Es el mismo presidente que sabe que no puede engañar 2 veces a la ciudadanía, porque llegaron fraudulentamente engañando, prometiendo, entre otras cosas, que los trabajadores no iban a pagar más ganancia. Mirá, cuando asume el presidente, alrededor de 1.050.000 trabajadores pagaban ganancia. Hoy, en la actualidad, pagan más de 2 millones. Cuando asume el presidente, en su campaña dice pobreza cero. Aumentó la pobreza, pasó del 26-27% al 35%. Por lo tanto, hoy no tiene un mecanismo para engañar. Entonces, ¿qué hace el presidente? Ataca, busca si nosotros reaccionamos, y lo que no hay que hacerle es el juego. Ahora, no hay que hacerle el juego, hay que dejarlo que se cocine en su propia salsa, diría el paisano. Ahora, Omar, esta noche, hoy a la mañana hablábamos, a la mañana en Mañana Silvestre en Radio 10, y vos tuviste una reflexión interesante. Está Graciana Peñafort también, que se suma, que ella también viene hablando mucho de este tema, que es el poder de una prensa que mayoritariamente, salvo honrosas excepciones como este canal y algunos otros medios, acompaña el relato del gobierno. Cada vez está más cerrado acompañando el relato del gobierno. Vos hacías una reflexión también hoy sobre este sentido. Mirá, yo creo que la comunicación y la difusión es el tema en democracia hoy. Cómo se ejerce esa comunicación y esa difusión es central. Te diría que tiene la centralidad. Este gobierno, que hoy el presidente, otra barbaridad, otra barrabasada que dijo que él tenía los medios de comunicación citando a este canal. A este canal y a Página 12. Pero puso a los dueños de este canal presos por orden. Exactamente, pero en el contexto además de eso, en el contexto de la comunicación del país, es el 2%. Sí. Tiene más de un 80%. Nunca hubo un gobierno en democracia que haya tenido tanto acompañamiento de la prensa hegemónica, tanto acompañamiento de un sector importante de la justicia y tanto acompañamiento como tiene del sector financiero y de los grandes poderes centrales del mundo. Por eso, como yo digo, no es un poder a subestimar por la oposición. No, de ninguna manera. Por eso digo, no tenemos que hacer el juego. Hay que decirle al hombre y a la mujer de a pie, mire, hay otro país posible,
hay otro modelo posible. Ya lo engañaron una vez. ¿Con qué lo engañaron? Con pobreza cero, con mejorar la transparencia en la institucionalidad, con que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Se cansaron de decir. Y ahora vuelven los mismos protagonistas. ¿Quién era el eje de una charla que había de Cambiemos? Durán Barba. Sí, hoy los pasamos al inicio. Ellos utilizan estos mecanismos de difusión y de comunicación, ¿para qué? Para tapar lo que está pasando, la pobreza, la indigencia, la inflación, los tarifazos, los 500.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron en poco más de 3 años y medio, y que por cada puesto de trabajo que se pierde registrado, son 2 o 3 que se pierden, lo que nosotros denominamos comúnmente en Argentina la changa, Gustavo. Totalmente. Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Me gusta porque vos tenés una interpretación, venís dando una batalla con el tema noticias, medios, fake news, fuiste ahí. Bueno, trabajamos mucho durante el gobierno de Cristina en la reforma de la ley de medios, pero básicamente para combatir algo que hoy estamos sufriendo las consecuencias de no haber conseguido el objetivo, que es la concentración de la información. No es menor. Apenas ganó Mauricio Macri, una de sus primeras medidas fue derogar la parte de la prohibición de la concentración monopólica de medios, porque claramente para gobernar como ha gobernado, necesita el cerco mediático que solo da un discurso hegemónico, y el discurso hegemónico no admite la diversidad. Y no es menor. Empezó derogándolo y nos va a dejar un país con un nivel de concentración, ya no solo de medios, sino además de redes, es decir, de los lugares por donde circula la información. Y claramente la información es importante porque construye sentido. Voy a darte un ejemplo absurdo, pero ¿qué pasa todos los días? Alguno de los grandes medios pone en su portada una noticia, cuando la noticia es desmentida, como pasó con las cuentas de Máximo y Nilda, lo pasan en una hoja que nadie ve. O no lo ponen. O no lo ponen. Digo, y en el mejor de los casos, hace poco le sacaron un informe tremendo a Juan Grabois, más allá de lo que uno puede opinar, y sé que Juan estaba intentando pedir derecho a réplica y poner su propia versión, y los medios no lo dicen. Majul le dijo a Valdés que ni de casualidad lo iba a dejar ir a hablar a su programa, cuando hablaba todo el tiempo de Valdés en su programa. Eso es así porque construyen sentido. El problema es que construyen sentido no solo en cosas cotidianas, por ejemplo, cuando dicen la costa está carísima y uno decide entonces irse de vacaciones a otro lado, sino que construyen sentido en cuestiones muy complejas y que son muy serias. Yo como abogada me preocupo muchísimo cuando construyen el sentido de la culpabilidad. Entonces, no hay prueba que satisfaga a personas que están convencidas de que alguien es culpable. Yo pienso esto, todo el mundo se quedó con la imagen de la Rosadita y gente contando dinero, pero el dinero que estaban contando era de Calcaterra. De esa parte nunca la contaron, cuando se supo ya no la instalaron. Y después no se habló más del tema. Y después el video de la Rosadita, que tan efectivo le fue, desapareció. Pero tiene que ver con esto, construyen un sentido que luego es muy difícil revertir. Igual a mí me parece, en algún momento las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, siguió por esta construcción de sentido y después se pudo revertir. Ahora, a mí me preocupa mucho más el discurso de odio que esta prensa hegemónica. Digo, odian a los pobres, odian a los migrantes, y esos discursos de odio son mucho más preocupantes, odian a los movimientos sociales y sindicales, porque instalarlo demora relativamente poco tiempo. Ahora, desinstalar el prejuicio cuesta mucho socialmente. Sí, ahora vamos a hablar, Graciana, sobre un tema que vos estás manejando muy bien, que son las advertencias de un posible fraude, que es muy importante, ya vamos a ir con eso. Quiero preguntarle a Graciela, recién nos contaba este informe revelador que demuestra y hace caer otro relato del gobierno. Pero te llevo también a la parte sindical, porque vemos que en el informe ustedes denuncian la sobreestructura que han montado a nivel gerencial de vialidad, pero sin recursos para abajo para hacer estas obras, ¿no? Sí, la realidad es que vinieron a tomar Vialidad Nacional con funcionarios que duplicaban el salario de nuestros gerentes, y después, para justificar dentro de la estructura y meterlos dentro del convenio colectivo porque no podían quedar afuera, generaron e inventaron 8 nuevas gerencias ejecutivas. La estructura es prácticamente 40% más grande, y hablo de la Casa Central, nada más de Vialidad. Y han venido de alguna manera también a denostar a los trabajadores, a atropellarnos. De hecho, Gustavo, en base al informe
que hemos presentado, y agradezco a todos los medios que nos dan la posibilidad de hablar. Hoy salió el propio ministro Dietrich ya a atacarnos, decir que Vialidad era el organismo del Estado más corrupto, que todavía no lo pudo demostrar, y que el sindicato tenía connivencia con eso. Pero lo manejan ellos, porque la gente la puso él, Iguacel lo manejaba, lo puso él. Totalmente, ¿no? Aparte todos esos funcionarios que estamos hablando que entraron con los sueldos que entraron, el que no venía de IEXA, venía de Autopistas del Sol o de las empresas que maneja el presidente. Lo que debería explicar el gobierno, en lugar de atacar a los dirigentes que estamos del lado de los trabajadores y tratando de hacer una nación mejor, debería, porque nosotros no tenemos el correo, nosotros no somos dueños de los parques eólicos, nosotros no aumentamos el peaje para después vender la empresa y tener más ganancia, ni nosotros los trabajadores y dirigentes sindicales tenemos todo lo que sabemos, o la Ruta 8 que le hicieron sobreprecio al ingeniero Iguacel por arriba del 120%. Deberían explicar eso y los medios deberían preguntarle eso, porque toda esa plata se podrían estar arreglando los caminos. Con toda esa plata se podría asegurar que puedan salir toda la mercadería y la producción regional y que cada uno de nosotros podamos viajar seguro por esa ruta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Fernando. Es decir, ¿hay una privatización encubierta de Vialidad con esta empresa que han creado? Sí, nosotros lo venimos denunciando justamente el 4 de octubre, que es el Día del Trabajador Vial, salió el decreto donde crearon Corredores Viales Sociedad Anónima, que tiene el mismo objetivo que Vialidad Nacional, nosotros lo hemos denunciado a la justicia, y en paralelo, digamos, va en paralelo. Y lo que es más grave, mientras Vialidad no pueda atender la conservación de sus caminos, por una decisión administrativa, le han transferido 1.500 millones a Corredores Viales Sociedad Anónima. Están haciendo pomada lo que es toda la parte de recursos humanos. La parte de informática, en este fin de semana, Gustavo, han desarmado todos los servidores del sector de informática de Vialidad, los han llevado a ARSAT. ¿Saben quién es la cabeza de ARSAT? Es un ex integrante de IEXA. Y en esos servidores están nuestras cosas personales, nuestra identidad, las obras, todo lo que hay. Entonces, uno tiene que sospechar. Lamentablemente tenemos que decir que no nos equivocamos cuando dijimos que estaban privatizando Vialidad Nacional. Magdalena, y la semana que viene vamos a profundizar, te agradezco, sé que aparte vos sos muy responsable, que todavía no pueden dar mucho, pero a grandes trazos el informe que se va a presentar la semana próxima sobre el submarino San Juan muestra las responsabilidades que hubo para el hundimiento y mandar a la muerte a los 44. Es un informe muy comprometido. Y además que va a ser firmado, ojalá sea por unanimidad, yo no creo que sea así, pero sí por una gran mayoría, y se va a determinar las responsabilidades no solamente de la Armada, sino también las responsabilidades políticas, que es lo que no podemos nosotros dejar de señalar. Las responsabilidades políticas y del propio ministro, por ejemplo. Nosotros entendemos que retrasar ese informe es faltarle respeto a los familiares, fundamentalmente, y a todo el pueblo argentino. En el acto del 9 de julio tengo entendido que no hubo ni un solo homenaje a los muertos de Lara San Juan. O sea, ya es vergonzoso lo que han hecho con los 44 muertos de Lara San Juan. Entonces nosotros no vamos a ser de ninguna manera corresponsables de una frustración más para el pueblo argentino. La bicameral creo que ha hecho un trabajo totalmente responsable y le va a dar al pueblo argentino, que confió en los representantes del pueblo que la conformamos, una verdadera respuesta de nuestra competencia, que es la responsabilidad política en este caso, ¿no? Otro capítulo aparte es, discúlpame, este es un criterio personal y no involucro a la comisión, ¿no? Pero es la actuación de la jueza Yáñez. Hace 20 meses que desapareció el Lara San Juan. No ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. No, todavía sigue caratulada la causa como investigación de delito. O sea, para ella todavía no se sabe si hay un delito o no hay un delito.
no hay un solo imputado en 20 meses y el submarino aún ya lleva desaparecido, ya lleva encontrado, ¿no? Lo encontraron hace 8 meses y no se designó ni siquiera un solo perito en la causa. Entonces hay claras responsabilidades, además de sus reuniones a solas con el ministro, etcétera, 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 que llevaron inclusive a pedir que la recusación, lamentablemente no lo consiguieron. Gracias, Magdalena. No, gracias, Graciela. Gracias a Omar, vos. te pregunto por último, ¿vos crees que toda esta ofensiva del gobierno es preparando el camino para lo que quieren y buscan con los empresarios, que es la flexibilización laboral? Sí, quieren ¿Están volver. queriendo quebrar a los gremios? Quieren volver a aquello que planteaba Cavallo, polivalencia funcional, multifuncionalidad, contratos basura, periodos de prueba. Todo eso es lo que está preparando el gobierno y quiere debilitar a las organizaciones sindicales. Y esto hay que denunciarlo inclusive en los organismos internacionales y le pedimos y le vamos a pedir estos días también a la CGT que haga una denuncia al respecto. Todas las centrales tienen que denunciar este ataque que está haciendo el gobierno. Este presidente que nos acusa todo el tiempo y que nos busca como centro de combate. Total. Porque por eso yo le diría, mire, presidente, lea a Octavio Paz. Él decía, hay un párrafo muy lindo de Octavio Paz que dice, toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria. Estamos volviendo en diciembre, entonces está preocupado. Gracias, Omar. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa con Graciana Peñafor, vamos a comentar los próximos minutos qué pasa con el sistema electoral en la Argentina y las sospechas que hay, tema delicadísimo y fundamental. Ya volvemos.